nombre de Jesús queremos, como siempre, suplicar tu presencia, tu gracia. Qué honor de verdad es venir a esta casa y cantar juntos, orar juntos y crecer. Siempre te pedimos de todo corazón que tu corazón no se aparte del nuestro, que nos haga ver las cosas como tú las ves y que seamos dóciles, humildes, sensatos, Señor, cuando estemos delante de tu palabra. Que nada nos interrumpa, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que les quiero compartir se llama Sígueme, sígueme. Cuando se ha extraviado o se ha perdido alguna persona en las montañas, en un bosque, o algún niño ha desaparecido en algún lugar específico, sobre todo allá en Estados Unidos, es común y muy alentador aquí en Costa Rica ver la participación de diferentes grupos de búsqueda. Servicios de emergencia, Cruz Roja, OIJ, Fuerza Pública, la comunidad de amigos, aún los desconocidos, familiares, metiches. Mire, no se escatiman costos por una razón. Se trata de una vida, por esa razón. La solidaridad, el amor, la misericordia llenan esa búsqueda. En Costa Rica, según vi un reportaje que salió en un periódico, dicen que una investigación de una denuncia por desaparición cuesta 4 millones de colones. Solo la investigación. Y hay más de 2,000 denuncias al año. Nos alegramos porque pareciera que el 99% aparecen y entonces decimos valió la pena el esfuerzo y la inversión, aunque a veces nos da coraje cuando vemos que los que desaparecieron y aparecieron eran adolescentes hormonales. Pero digamos que aún por ellos se hace un gran esfuerzo y se busca a la gente porque, y aquí le regalo el punto 1, hay que darle valor a lo que está perdido. Tenemos que darle un valor a lo perdido. El costo total de la operación de los 33 mineros allá en Chile costó entre 15 a 20 millones de dólares. Recuerde que tenían que meter maquinaria a no me acuerdo cuántos metros bajo la tierra. Bueno, ¿por qué? Porque el valor de una vida está por encima de todo. A pesar de que la misión del diablo sigue siendo la misma: matar, robar, destruir. Y lo hace mediante muchas maneras. Una epidemia de asesinatos motivados por la droga, mediante un desprecio de la vida en el vientre del bebé por nacer, conductores borrachos que producen mortales accidentes, grupos guerrilleros en los países que terminan acabando, como en Haití, contra gente de su propia sangre. Aún así y con tanta maldad, por una vida se hacen esfuerzos extraordinarios, tanto físicos como materiales, como sociales, para salvarle. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Sígueme? Aquí le digo que tiene que ver porque a nivel espiritual, esto que le acabo de comentar me recuerda el punto 2. El punto 2 se llama deja las 99. Mateo 18 verso 12 dice así: ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, se le extravía una de ellas, ¿qué dice la palabra? ¿Se le qué? No la olvide, por favor, otra vez. ¿Qué dice? Perdón, ¿qué dice? Se le extravía una de ellas, dice la Biblia, no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada. ¿De la qué? Extraviada. Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por una sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Algunas aclaraciones. Dejar las 99 no significa descuidarlas, porque las deja bien resguardadas. Segundo concepto, va por una. Significa que él no escatima en esfuerzos. Ahora toda su concentración está en esa una, porque las otras 99 están protegidas, a menos que se quede en medio de ellas una cabreja. ¿Qué es una cabreja? Es una oveja disfrazada, ¿verdad? Al final es una cabra, y es así que son divisoras. Esperamos en Dios que no hayan nunca. Pero aquí le hago la gran diferencia. Una cosa es una oveja extraviada y otra cosa es una
oveja escapada por voluntad propia. ¿Por qué le aclaro algo tan inofensivo como eso? Porque usted no puede traer de nuevo a casa a quien no desea estar en casa. Esa ovejota grande, mamulona, ya sabe la diferencia entre el bien y el mal. Sabe dónde está la manada. Pero aún así dice, ve, por allá no voy. Y se va para otro lado, sabiendo que su seguridad está en medio de la comunidad de fe. Esa oveja que le estoy diciendo no está extraviada, se escapó. ¿Recuerda aquella frase que decía, no está muerto, andaba? Ya hay hermanos, ¿cómo se sabe eso usted? Yo pensé que usted andaba orando, algo así, pero no sé qué escucha usted. La lección del hijo pródigo es clara. Cuando el hijo menor se fue, no se extravió, voluntariamente se fue. Y el papá no se fue detrás del hijo porque sabía que el hijo tenía que aprender la lección. Eso se llama que toque fondo. Y una vez que toca fondo, allí tiene que reaccionar. Lamentablemente algunos ocupan un fondo, otros un fondo más pesado. Iba a decir otros un fondillo, pero suena raro. Entonces mejor no lo digo. Creo que ya lo dije. ¿Sabe? Y perdón, pero creo que es importante. A veces me topo gente en un mall, la calle, gente que venía a la iglesia y me dicen esto: pastor, tal vez si lo pone un poquito más duro, está muy duro, perdón, más suave. Pastor, me dicen en la calle, tengo 3 meses de no ir a la iglesia. Y te hacen la cara así. Lo segundo que me dicen es, y nadie me ha llamado. Siempre les respondo lo mismo. ¿Usted conoce el camino a la iglesia? Sí. ¿Usted se salió de servir? Sí. ¿Usted se ha aislado? Sí. Y luego se fue. Sí. Usted no está perdido. Usted anda dando vueltas en el desierto por voluntad personal. Yo entiendo acompañar a una persona nueva en el evangelio. A un bebé, que usted a un bebé le enseña cómo caminar. Venga, de ahí va, ¿verdad? ¿Lo ha visto? Y usted lo vuelve a levantar y venga, y hasta que camine. Pero yo no puedo enseñarle a caminar a Julio. ¿Se imagina 49 maracandacas y que venga mi chiquito fácil, Julio ahí? ¿Se imagina? Hasta vergüenza me da. Porque la madurez te dice que cuando alguien se va es porque tomó la decisión de irse, pero conoce el camino a casa. Un creyente maduro no se está preguntando ¿qué tiene que hacer la iglesia por mí? Un creyente maduro se pregunta ¿qué debo hacer yo como iglesia? Así que hoy voy a hablar de buscar al extraviado, al perdido, pero no al escapado. Y esa es la gran diferencia. ¿Ok? Amén. Amén. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque resulta que el llamado del Señor tiene que ver con lo que ya todos sabemos, pero que es bueno recordarlo. Voy a leer un versículo de la Biblia que es demasiado violento para nosotros hoy. Sobre todo para los que no conocen del Señor, sobre todo para los que amamos y no conocen del Señor. Isaías 66, verso 23 y verso 24 lo dice así: toda la humanidad en el día final, es un versículo del final de los tiempos, vendrá a adorarme semana tras semana y mes tras mes. Y cuando salgan, ojo, por favor, verán los cadáveres de los que se han rebelado contra mí. Los gusanos que los devoran nunca morirán, y el fuego que los quema nunca se apagará. Todos los que pasen por ahí se llenarán de horror absoluto.
Este versículo habla del tiempo final, es una imagen escatológica de los tiempos finales. Habla de la gente que se salva y de la que se pierde. Habla de los que recibieron al Señor y de los que tuvieron la oportunidad de recibirlo pero lo rechazaron. Habla de estos dos grupos. Él metafóricamente explica en este versículo: todos llegarán al templo vez tras vez a adorar y mirarán hacia ese lugar, y en ese lugar verán un fuego que no se apaga, un gusano que no muere, y ahí estarán todos los que me rechazaron. Eso tiene mucho sentido para los judíos, porque cuando se señalaba ese lugar, había en Israel, punto 3, allá Produ, un lugar que se llamaba el Valle de Hinnom. Para un judío era fácil comprenderlo, porque este lugar justamente al que se refería este versículo estaba en la tierra. Entonces se utilizaba como una analogía del final. Este valle bíblico, situado al sur de Jerusalén, se asocia con sacrificios de niños al dios falso Moloc. Allí se sacrificaban niños a este dios falso. Con los años y con el tiempo se transformó en un vertedero de basura que se mantenía siempre en llamas y no se apagaba. Su nombre griego es Gehenna, que se convirtió en un símbolo del infierno. Cada vez que la gente llegaba al templo, miraba aquel lugar, se acordaban de esta profecía. Estarán los que entran por las puertas y estarán los que se pierden. Estarán aquellos que decidieron buscar al Señor, y usted verá a los que le rechazaron, como una final de fútbol. En una final de fútbol siempre unos celebran y otros lloran. Unos se alegran, otros maldicen. Lo que pasa es que ya cuando es el final, es el final. Entonces la advertencia es muy clara. Jesús también mencionó este valle allá en Mateo 10, verso 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Pregunta para todos: ¿para quién fue creado el infierno? Para el diablo y sus ángeles, no lo olvide. ¿Y por qué gente va a ir ahí? Por voluntad personal. Dios ha dispuesto la solución: creer en Él y seguirle. El que lo rechaza camina solito al lugar que no fue creado para él. Ahora, le digo todo esto por una razón. El calificativo de la Biblia de Jesús que más cumple con su misión es este: Jesús es el Salvador. Ese es el calificativo que determina con exactitud la misión de Jesús aquí en la tierra. Lucas 19, versículo 10 lo dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había extraviado, lo que se perdió en el camino. Le he contado varias veces, a veces veo los programas de National Geographic, son bonitos, son muy aleccionadores. Me encanta ver cómo las leonas son las que cazan. El león solo lo hace cuando el animal que han de cazar es demasiado grande. Por ejemplo, en un video iban a cazar una jirafa y entre 5 leonas no podían. Rodearon a la jirafa, la separaron de la manada y le daban por las patas y se las mordían y ella los pateaba. El león estuvo sentado, el vagabundo ese, un montón de rato, hasta que de unos arbustos sale aquella cosa llena de pelos, empuja a la jirafa y ella cae. Y uno ahí dice, ay, uno espera que sea un programa, una película, y al final terminan todos amigos ahí comiendo uvas, algo. Uno espera algo bonito, pero en ese presentaron cómo se la comían viva. No la habían terminado de ahorcar, todavía estaba viva y las demás leonas le arrancaban pedazos de su vientre. ¿Por qué se lo pongo tan gráfico? Porque así es Satanás. Odia tanto a Dios y que no pudo ser como Dios, que quiere destruir así a sus hijos, y lo hace con aquel que rechaza al Señor. Jesús quiere librarnos de eso. Él vino a salvar lo que se había extraviado, Él vino a salvar lo que se había perdido. Él es el Salvador. Y en la antigüedad, por ejemplo, Antiguo Testamento, usó a muchos para salvar personas. Abraham
abogó de una forma única por su sobrino Lot. José fue usado para salvar a su pueblo ante la hambruna mundial. Moisés fue el salvador y libertador de Israel, enviado por Dios en Egipto. Gedeón salvó a Israel de los madianitas con 300 hombres. Un ejército de miles contra 300, y con 300 ganó. David salvó el honor de su pueblo contra un gigante, usted lo recuerda. El rey Asa salvó a Judá de un ataque del pueblo enemigo confiando solamente en Dios. Esdras, Zorobabel, Nehemías salvaron de la deshonra y del dolor al pueblo de Dios al levantar las murallas y reparar la ciudad. Esther salvó a su pueblo del exterminio porque se casa con el rey Asuero, y había un viejo horrendo llamado Amán que quería exterminar a los judíos, prototipo de Hitler. Ella habla con el rey y al que mandan a matar más bien es a Amán. Hasta hoy los judíos celebran el día de Esther. Le llaman la fiesta de Purim, una vez al año. Leen todo el libro y celebran que aquella mujer salvó al pueblo del exterminio. La misión del pueblo de Dios, la misión del pueblo de Dios siempre ha sido una: salvar personas. Se lo confirmo con la Biblia, Mateo 4, verso 18. Mientras caminaban junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, eran pescadores. Vengan, llegó Jesús, síganme, les dijo, y los haré pescadores de hombres. Usted tiene esa misión de vida. Usted va hacia el norte, Jesús se atraviesa en tu camino y te dice: tengo una misión contigo. Y es que lo que estás haciendo, lo que has aprendido y lo que has hecho, tiene que servirme a mí, a mi reino, para salvar personas. Ellos estaban acostumbrados a salir y pescar. Tiraban la red, pescaban. A veces había una que la jalaban con los brazos, había otra red que la ponían entre los barcos y todos los pescados los jalaban hasta poder llevarlos a la orilla. Lo cierto es que independientemente de cómo pescaran, ellos sabían que la misión de ellos era traer pescados a la casa. Ellos entendían perfectamente lo que significaba el llamado. El llamado es: ustedes ahora se convertirán en gente que salve personas. ¿Salvados de qué? De la condenación eterna. Se convertirán en personas que salven personas. Yo inmediatamente pensé: bueno, esto es fácil porque simplemente escogió discípulos. A los discípulos los llenó de todo y al final pues facilísimo para ellos. Bueno, quiero mostrarle algo. La pregunta que uno tiene en momentos como estos es: ¿seguirlo para qué? Bueno, seguirlo para salvar personas. Escuche bien, Jesús no dijo: sígueme para que seas millonario. Qué bueno si usted tiene recursos, pero esa no era la misión importante de la vida. Jesús no dijo: sígueme para que tengas muchas propiedades. Qué bueno si usted compra algunas propiedades, pero esa no es la misión número uno. Jesús no dijo: sígueme para que usted tenga muchos moveres espirituales egoístas nuevos que no te acercan a la comunidad que está deseando que se les hable del Señor. Jesús no dijo: tenga muchos títulos universitarios. Que es bueno tener todo eso, tenga casa, tenga una propiedad, pero todo eso se queda aquí. Sin embargo, salvar personas tiene una trascendencia eterna. Síganme para salvar personas. La persona a la que Dios le dio una empresa debería entender que su misión es salvar a la gente que Dios te puso allí. Al que le dio un taxi, su misión es predicarle al que viene en el taxi. Al que lo puso en un aula de colegio, universidad, su misión es mostrar a Jesús en medio de la enseñanza, con sus valores y su vida. Al que le dio un trabajo, entender que en el trabajo usted tiene que verse y tiene que reflejar a Jesús como Él debe ser reflejado. Venía en la bici ahora que ando otra vez, poquito por cierto, porque es bendito. Yo no sé por qué el diablo es tan majadero, pero todos los días que salgo a dar una vuelta de una hora, siempre me manda a alguien a molestarme. Yo tengo un carácter apacible, ¿se ha dado cuenta? Yo oro mucho. Me acuerdo que la doctora me dijo: no se caiga, entonces trato de no caerme.
Pues antier vengo ahí por San Antonio. Espero que no venga aquí para ver. Vengo ahí por San Antonio, escuchando allí, ¿verdad? Ronnie Hamashia, dándole a la bici tranquilo, midiendo si puedo hacer más fuerza o no en la rodilla. Veo la velocidad, veo todo, ya llevo 40 minutos, 180 kilómetros. Exagerado, ¿verdad? Que hay un bus, yo vengo detrás, voy a pasarle, pero voy para atrás, no puedo. Entonces voy a parar detrás del bus y un motociclista se me para detrás. Y no pitó como pitan los cristianos. ¿Cómo pitan los cristianos? Pip, pip. Si usted es cristiano sabe que así pitamos. El tipo pitó como si una legión lo estuviera poseyendo. Y no se quitó. Yo creo que no es conmigo al principio. Me doy cuenta que sí es conmigo hasta que me detengo, pego un frenazo y me le paro a la par. Y él frena la moto en media calle. Vieran qué escena. Porque yo le pregunto, ¿me estás pitando a mí? Y él se me queda viendo así. Pero no me dice nada. Le digo, porque no cabe. O sea, hay una calle allá, hay otra calle allá. Yo vengo en la calle, en mi carril, y eso que usted hace no está bien. Y sigue viéndome. Y yo dije, ay, este es de la iglesia, Señor, y me está vacilando. Debe ser. Entonces le digo, tranquilo, brother, no asuste. Él arranca la moto y a los 50 metros dice, ¿qué fue? Venga. Claro, donde se me acercó y vio el montón de músculos, él se asustó. Ya a los 50 metros dijo, me la juego porque no me alcanza. Pero me doy cuenta que hasta ahí tengo que mostrar a Jesús. Hasta ahí. Donde no había una iglesia, donde nadie me decía paz. Hasta ahí donde nadie me ve. Es donde el carácter cristiano tiene que notarse. Porque si ese muchacho viene alguna vez a la iglesia, me las va a... yo tengo que hablar con él. Y puedo verlo a la cara y decir, ni lo ofendí, ni lo maltraté, solo le hice una pregunta válida. Aunque sí pensé algunas cosas, pero no las dije, para que sepa. Seguirlo para qué. Punto 4, para salvar personas. Mateo 16:26. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? No hay nada. Tu misión no tiene que ver contigo, tiene que ver con su reino. Tu propósito en esta vida no comienza en ti, comienza en Dios. Primera de Pedro 2, verso 9 lo dice así: ustedes son linaje escogido, familia de Dios, real sacerdocio, sacerdotes que pertenecen a Dios, nación santa, pueblo adquirido, para que proclamen las maravillas del Señor. Cuando obligaron a Pedro y a Juan a no hablar más de Jesús, esta fue la respuesta de ellos. Hechos 4:20. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. Dice la Biblia, no podemos. Vengo en la moto en alguna oportunidad por la ruta 32, la de Guapiles. En la moto no andaba yo los cosos antineblina, entonces aquello se puso feo con ganas. Neblina por todo lado. ¿Qué hice? Lo más sabio que pude haber hecho. Me fui detrás de un carro más grande que tenía halógenos. Entonces mejor no le paso, voy detrás de él. Además llovía, voy detrás de él y él me va alumbrando todo el camino. Después de la lección aprendida, compré halógenos. Ahora yo voy de primero, porque ya tengo cómo ver. Pero me di cuenta de algo. Venía alguien detrás mío despacito, alumbrándose de mi luz. Usted fue alumbrado con la luz de Cristo.
en algún momento ocupó que alguien le alumbrara el camino. Ahora hay otros que ocupan que usted les alumbre con su luz, con aquella que Dios le dio a usted para alumbrar. Egoísta es que ahora usted, teniendo a luz, no le alumbra a los que vienen atrás, porque alguien alguna vez le alumbró a usted. Y todo va por vuelta en la vida. Yo recibo, yo comparto en realidad. Voy a leer en el Nuevo Testamento. Me encontré un montón de historias bellísimas de gente desconocida. Algunos ni nombre tienen, pero que Dios los usó para salvar personas. De gente que no eran Pablo, que no eran Pedro. Gente que no eran famosos como Moisés. Gente que no eran como Abraham. Eran como usted y como yo, tanto que ni sus nombres aparecen en la Biblia. Y Dios los usó para salvar personas. Y así mismo lo quiere usar a usted. Bueno, a ellos dos. Voy a repetirlo otra vez porque eso sonó como muy triste. Y así mismo lo quiere usar a usted. Gracias, hermano. Eso es bueno. Que se ate con los dichos de su boca. Lo primero que le enseño: los dos ciegos. Por favor, vaya siguiéndome. Ahí aparece el punto A, los dos ciegos sanados. Dice la Biblia, Mateo 9:31. Después de que Jesús los sanó, ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Usted y yo éramos ciegos espirituales, pero ahora vemos con claridad. Hablamos siempre de lo que nos llama la atención, ¿no es cierto? Tembló, ¿cuántos lo sintieron? ¿Cuántos saben de cuánto fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo nos movimos? ¿Cierto o no que es el tema de la semana? Llegamos a casa y hablamos del temblor, y encima al siguiente día en la noche otro más para que no le falte. Ayer la casa volvió a craquear y me vuelve a ver Jackie y dice otro, y estaba Tiago moviendo la pared ahí molestando. ¿Sabe? Hablamos de los extraditables. Hablamos de los pleitos en el Congreso. Hablamos de cómo y qué robo que la liga le ganó a Saprissa. No, nos ganaron bien. Nos ganaron bien. ¿Cuánto más tiene usted que jactarse de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz? De aquel que le sacó del lodo cenagoso. Estos dos eran ciegos, ahora ven. Y el que ve es capaz de hablar y decir a otro lo que Jesús es capaz de hacer. El segundo que le comento son las multitudes. Mateo 15:29. Jesús salió de allí, llegó a orillas del mar de Galilea, luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes. ¿Qué hacían las grandes multitudes? Le llevaban gente y enfermos, cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más. Los ponían a los pies de Jesús. ¿Sabe por qué la gente llevaba a los demás a los pies de Jesús? Porque creían que Jesús podía hacer algo por ellos. Cuando usted invita a alguien a la iglesia, cuando usted invita a alguien a una reunión de matrimonios, de hombres, de jóvenes, usted cree de verdad que Jesús puede hacer algo por él en esa reunión. Y eso es lo que esta gente creía. La gente se convertía inmediatamente, le decía a los demás: necesitan conocer al Dios que yo conozco. La iglesia que crece siempre es la iglesia que predica a otros. Y es nuestro llamado en el trabajo, en donde quiera que usted esté. Fíjese que ahora lo tenemos tan fácil. Reuniones toda la semana. El miércoles un programa. El viernes, para que no se disfracen de cosas feas, tenemos una vigilia extraordinaria. Hoy en la noche, jóvenes, eco, que voy a estar enseñando sobre sexualidad. Por cierto, ¿quiénes son entre 18 a 25? Levanta la mano. Ok. ¿Y por qué no levanta la mano? Vengan hoy, vamos a hablar de eso. Dave, no, vos estás ya muy bien. Pero digamos que los demás sí. 18 a 25. Hay tantas posibilidades de presentar a Jesús. Y las multitudes sabias llevan a la gente en necesidad delante de sus pies. Tercer grupo que le cuento antes de... Estoy en Alajuelita. Voy pasando por el centro de Alajuelita. Esto nunca lo olvido porque se me acercó un indigente adicto a las drogas. Vivía en la calle y me dijo por la ventana: Machillo. Para empezar, no soy, pero
o mi líder máximo. Entonces, Machillo, mi líder máximo, ocupo comer, que no sé qué, tengo 4 hijos, 10 esposas, todo lo que te pueden decir, ¿verdad? En momentos así. Yo le miro, me detengo, ahorillo el carro y le dije, plátano. Y me dice, no, sí es para comer. Bueno, le dije, te voy a dar unas monedas y lo quiero ver entrar a esa panadería que todos conocemos. Pero más importante, permíteme orar por vos. Ok, me dijo, y oré por él. 5 años después, me invitan a predicar a esta iglesia en Alajuelita. Terminé de predicar, él estaba ahí. Me esperó al final. Me bajé, yo no lo reconozco, fueron 5 años, lo vi 3 segundos. Y me dice, ¿cómo está, pastor? Yo, bien, bien. Me abraza, llama a los que están a la par y les dicen, él fue el que me predicó en el parque el día en que yo me entregué a Jesús. Él se detuvo a darme unas monedas, fue el único que se detuvo a darme unas monedas. Él oró por mí. Cuando él se fue, él no sabe. Me volví y le dije, te acepto en mi corazón. Pastor, me dice, tengo 5 años de ser creyente porque usted me dio un par de monedas. Dios es bueno, Dios es fiel. Y cuando usted tiene la conciencia de que llevarlos a Jesús les cambia la vida, usted no puede parar de decirlo a los demás. Usted necesita llevarlos a Jesús. Tercero que encuentro allí en la Biblia, el leproso. Dice la Biblia en Marcos capítulo 1 verso 45, pero él, el leproso, salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido, porque Jesús lo sanó. Quiero que sepa que era la lepra. Era una historia muy fea. Habían 2 tipos de lepra. Una era mutilante, la otra solo salían llagas rojizas por todo el cuerpo. Esa se la podían jugar. Pero la lepra mutilante, la persona estaba hablando y plum, se le cayó un dedo, se le cayó una oreja, se le cayó un pedazo de la cara. Literalmente le iba comiendo el cuerpo, tan contagioso que los metían en un lugar que se llamaba el Valle de los Leprosos. No podían contaminar a nadie. Y según algunos historiadores, se ponían campanas allí, horrible, humillante. Iban gritando por toda la calle, soy leproso, aléjense de mí, soy leproso, soy leproso. Se imagina el valor de esa persona. No podía ser tocado por la esposa, por los hijos, por los amigos. El pastor no podía acercársele, solo a la distancia. Y él consideraba que su vida no servía para nada, ya aislado de los demás. Cuando Jesús lo sana, no puede hacer otra cosa más que gritarle al mundo entero, ahora estoy limpio. Antes era leproso, antes era pecador, antes hacía las cosas que no debía. Ahora Jesús me ha hecho libre, limpio. Persona que no es capaz de decir lo que Dios ha hecho es tal vez porque no se ha dado cuenta que Dios ha hecho algo en usted. ¿Sabe? Nosotros somos iguales. Llegamos a la iglesia muchos con lepra emocional y Dios nos limpió. Podemos decir, como dijo aquel hombre, lo que yo era antes ya no soy. Usted puede decirlo. Lo que yo era antes ya no soy, por la gracia de Jesús. Eso tiene que saberlo la gente a tu alrededor. Perfecto, no, lo sabemos, pero no soy ese. 4, D, 4. A este 4 le llamo yo los 4 fantásticos, porque estos son los de verdad. Marcos capítulo 2 verso 3, entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, que hicieron, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Esa es una acción de amor profundo. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que otros se acerquen a Jesús? No dice que estos 4 eran familia del paralítico, no dice que eran amigos del paralítico, solo dice que ellos se perdieron el culto. Ellos tenían que llevarlo a los pies de Jesús. Ellos querían y sabían que Jesús lo podía sanar. Yo algo valoro de mi infancia. Les he contado que no fue buena. Julio y yo y mis hermanas vivimos una infancia muy dolorosa, pero algo en medio del dolor siempre nos dio esperanza. Siempre.
A veces escapábamos de una casa porque mi padrastro llegaba y quebraba los vidrios y después volvían, y entonces nosotros luego ya estábamos en paz. Luego él se endemoniaba otro ratico más, ¿verdad? Tomaba y quebraba y le pegaba a ella. Escapábamos de esa casa, nos íbamos a otra casa. 3 días después llegaba golpeando vidrios y quebrando todo. Eso fue por 10 años. Pero una de las cosas que recuerdo, que le voy a agradecer a mi madre, que fue una luchadora incansable en toda esta historia, es que siempre nos llevaba a las iglesias más cercanas. Tenía la esperanza de que de alguna forma Dios algún día haría un milagro en esa familia, haría un milagro en esos hijos. Aquí estamos Julio y yo, sobrevivientes por la gracia del Señor. Pero hubo una mamá, una fantástica, que hizo lo que tenía que hacer. Nosotros ya sabemos que amamos a nuestra familia, abuelos, primos, y muchos están perdidos, pero no hacemos mucho por salvarles. Muchos andan mal y no hacemos mucho por acercarles al Señor. Lo que a veces hacemos es decir: uy, vio qué mal, uy, qué bárbaro, así se va para el infierno. Más bien, deberíamos entender que somos los llamados a extender el puente para que se acerquen a Jesús y que Él los salve. Número 5, y voy terminando, el endemoniado. Interesante el endemoniado. Mire mire si tiene cara de endemoniado ese tipo que estaba ahí. No, el de allá. Es que justamente entró en el momento inoportuno, David. Andrés. Marcos capítulo 5, verso 18. Mientras subía Jesús a la barca, mire qué lindo, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Y el hombre se fue, se puso a proclamar Decápolis, que eran 10 ciudades, lo mucho que Jesús había hecho por él, y la gente se quedó asombrada. Le preguntaba a un amigo adicto al sexo, después de ser libre, llevar el curso: ¿te animas a contar tu testimonio? Varios me dijeron: no, me da pena. Él me dijo algo muy lindo: ya no tengo una imagen que cuidar, ahora tengo un nombre que proclamar. El nombre de Jesús me hizo libre aún de la vergüenza. Hoy yo puedo pararme delante de ustedes y decirles: soy libre del odio, porque a ese señor que le pegó a mi mamá lo quería matar, y lo prometí junto con Julio, hicimos el compromiso: seamos grandes, lo matamos. Hoy soy libre de la inmoralidad sexual. No significa que no pelee mi batalla. Hoy soy libre del abuso que me hicieron cuando tenía 11 años. ¿Y por qué no me avergüenza? Porque ya no se trata de mi imagen, se trata de su gloria. Hoy soy libre del dolor de crecer sin papá, porque hay algo que duele en la vida, y es sentir el rechazo de un padre. Alguien me decía: usted cada vez que habla de su papá es como si les estuviera reclamando. No, es porque quiero que la gente sea sana así como Dios me ha sanado. Entonces ya no se trata de usted ni del testimonio que van a pensar. Ya no se trata de nuestra imagen, eso a nadie importa. Se trata de la imagen del Señor y lo que es capaz de hacer en las vidas más quebradas en la historia. Se trata de eso. Bernabé y Saulo, número 7. Me adelanto uno. Hechos 9:26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo. A Bernabé le decían hijo de consolación, hijo de consuelo. Qué honra de verdad hay de acompañar a alguien a Cristo y luego acompañarlo en su caminar hasta que se encuentre con Dios de verdad. Qué privilegio. Usted al finalizar este año le animo a que tenga por lo menos una persona a quien usted le comparta la fe y lo acompañe en el camino. Le regale una Biblia, le enseña a orar, le enseña a leerla, lo acompaña al discipulado. Eso es lo que Bernabé hizo con Saulo,
que llegó a convertirse en el gran Pablo. Última historia, estas son muy lejanas, una más reciente. Esta semana que pasó, hasta ayer viernes, vino esta gente de Johnny and Friends de Estados Unidos, 24 voluntarios de ellos, gringos todos. Ahí estuve con ellos compartiendo con mi inglés. ¿Sabe qué fue lo bonito? Ellos se pagaron su tiquete de avión, sacaron vacaciones, se pagaron sus comidas, se pagaron su hotel, vinieron aquí a servir a más de 130 familias para darles una silla de ruedas, acomodada a cada uno, a niños, señoras, adultos mayores, algunas personas ya en etapas terminales que será la última silla que vayan a usar. Pero eso no es lo más grandioso. Lo más grandioso es la foto que usted ve ahí. 51 personas le entregaron la vida a Jesús esta semana. 51 personas. Eso es lo más grandioso. Y de VAS, 50 voluntarios estuvieron acá, recibían a la gente, había un lugar donde oraban por ellos, muchos con dolores. No era la silla, aunque qué bueno que se llevaran una silla. Era el regalo de encontrarse con el Señor. Una hermosa pareja que vino con una mamá, nos decían, pensábamos que era una estafa. Ahora todo es posible, ¿verdad? En nuestro tiempo, ¿quién regala sillas de ruedas? Bueno, la gracia del Señor Jesucristo. Y aquí estuvieron y oramos por ellos. El llamado de Jesús es para valientes, para aquellos que se animan a confiar, para aquellos que se animan a pelear, a vencer, para aquellos obedientes que tienen un propósito que cumplir en esta tierra. Es el llamado que el Señor te hace cuando te dice: sígueme. Era más grande que ir a una iglesia, era más grande que cantar canciones, era más grande que una empresa, que el estudio, que el trabajo, que casarse. Era más grande que tener hijos. Porque todo esto pasará, la vida pasa, todos sus deseos pasan, todas sus cosas pasan, todo lo que construimos aquí pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Y el que salva personas, dice el proverbio, ese es sabio. El que salva personas es sabio. Termino diciéndole, creo que se los compartí hace como 5 años atrás. Cuando recién me convertí, yo me convertí en las calles. Alguna vez se lo conté, en Zapote precisamente. Y luego de eso hicimos un grupo de evangelismo y andaba yo en las calles predicando a las 2 semanas siguientes. Por 5 años estuvimos en los parques, Parque Central, Plaza de la Cultura. Otro grupito iba al Hospital San Juan, nos permitían meternos y orábamos por la gente. Otro grupito se metía en los búnkers a predicar a los indigentes en la calle, lo que hace hoy el grupo que sale de tanto en tanto, ¿verdad? El grupo de Libertad, del Refugio y Libertad. No, espérese, que no he terminado. Y algunos nos distribuíamos y nos metíamos en los buses. Yo creo que de todos esos lugares donde prediqué en todos, el bus fue lo más extraño. Me monté en uno de Alajuelita, el último que salía de San José. Ya habíamos predicado. Yo me monto en el bus, pago el pasaje, el chofer enciende el bus, está casi lleno. Y donde me subo, aquí siento eso que es Dios, que te dice: habla. Yo por dentro digo: Señor, ya hablé ahí en la Plaza de la Cultura. Ya es tiempo de descansar, todos van dormidos. Además, siempre que alguien se monta en el bus, todo el mundo es para pedir plata. Yo comienzo a argumentar y otra vez siento en mi corazón: habla. Es que Dios sabe por qué, Dios sabe cuándo, Dios sabe a quién está llamando y Dios sabe cuándo usarte. Entonces me acerco al chofer del bus y le digo: disculpe, don chofer, ¿puedo dar un mensaje de Dios? El chofer me mira con una sonrisilla y me dice: claro, y apagó el bus. Eso le puso más presión a la vida,
porque no solo apagó el bus, sino que se volvió para escuchar. Y dije yo, ay Señor, bueno, aquí voy. Entonces, muy envalentonado, dije: buenas noches. Todas las cabezas volvieron a ver. Y dije: no vengo a pedir plata. Y todas las cabezas se volvieron otra vez para las ventanas. Bueno, no importa, yo sigo. Conté el testimonio. Dije dónde estaba y dónde estaba ahora. Dije lo que sufría y cómo Dios había arrancado mi sufrimiento. Y al final dije: y por alguno de ustedes Dios me hizo hoy subirme a este bus para recordarte que eres tan especial para Él, que tiene un plan contigo que no se ha acabado, a pesar de tus errores, como tampoco se acabó conmigo. Si alguno quiere hacer una oración, y yo la hice, como todos veían para las ventanas, yo la hice viendo con los ojos cerrados para no sentirme mal. Y ya. Escucho detrás mío algo así. Miro el chofer. Me dice: muchacho, ¿cuándo eso era? Gracias. Yo dije: bueno, el chofer. Emocionadísimo, me siento a la par de una muchacha. Ella me toma el brazo, está llorando a cántaros. Me dice: no puedo creer, me he escondido de Dios todos los meses y Él viene al bus a hablarme directamente a mí. ¿Puedes orar por mí? Yo creo que lloré más yo que ella. Está tan emocionado de saber cómo Dios se monta en los buses, cómo Dios se monta en los taxis, cómo Dios se mete en las aulas de universidad, cómo Dios se mete en los trabajos, en esa ventanita donde venden empanadas, cómo Dios se mete ahí con tal de rescatar a una persona. Y lo hace a través de usted, y lo hace a través de mí. Póngase de pie, por favor. ¿Puede levantar sus manos al cielo, por favor? Señor, hoy nos sentimos desafiados. Hemos perdido mucho tiempo en esta vida y si todo esto se acabara pronto, ¿cuál es nuestro fruto? ¿Cuál es la gente a la que hemos acercado a ti? Recordamos a la familia que tanto amamos. ¿Cuántos están lejos? ¿Cuántos sufren hoy, Señor, sin una esperanza? Y yo con la esperanza en las manos. ¿Cuánta gente me topo en el día en mi trabajo? Y solo paso pensando en los números y en las cosas y en las facturas, y se me olvida que fui puesto en esta tierra para salvar personas. Dame tu corazón, Jesús, y hazme entender lo que tú entiendes. Ese valle de Hinnom, representativo de lo que vendrá. Es cierto, habrá un momento en la historia de la humanidad donde vendrás a juzgar, y juzgarás nuestras vidas y a nuestras familias, y juzgarás a nuestros hijos y a nuestros padres. Y hoy que estamos en este camino de luz, hoy queremos, Señor, compartirlo. Dame ese amor por los demás que he perdido. Dame esa pasión por otros que se me ha olvidado. Dame esa desesperación del cielo por acompañar a alguien, por recordarles que son amados por ti, por recordarles que tú no los has olvidado. Recuérdame que soy embajador de Cristo. Por favor, Señor, que termine yo este año salvando personas, que siempre ese ha sido tu llamado. Y si usted está lejos de Dios hoy, ahí donde estás, con su mano en alto, dígale: Señor, hoy entiendo que me llamas también. Hoy soy la persona de ese bus que vuelve a escuchar que tú le amas. Hoy entiendo que tienes un propósito conmigo, que tal vez no he cumplido aún, pero que quiero cumplir.
Por ello te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido que perdones mis pecados. Yo creo que eres el Hijo de Dios, que viniste a esta tierra a salvar nuestras vidas. Y con mi mano en alto te digo: úsame para salvar a otros también, Señor. Úsame para salvar a otros también. Así oramos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.